Soy Josué Monchán, quiero hablaros de historias y videojuegos desde mi experiencia como guionista en una empresa de videojuegos durante 8 años. Ahora soy freelance también y estoy trabajando para muchas empresas a la vez, haciendo cualquier cosa relacionada con la historia de un videojuego. Desde pensarla, a intentar mejorarla, a recortar textos, a corregir faltas de ortografía, a cualquier cosa que un poco tenga que ver, a crear un personaje desde el punto de vista de su personalidad, o cualquier tipo de cosas. Y según pone ahí, me llamo Josué Monchán, pero también puede que eso sea mentira. Y que en realidad me llame Josué Martínez. Y que Monchán sea un apodo que me pusieron hace muchos años y que luego de borrachera os cuento a quien quiera por qué, porque está divertida la historia. Soy el uno, soy el otro. Eso en videojuegos no importa tanto. Una de las primeras cosas que uno aprende cuando empieza a escribir para videojuegos es que la identidad propia ya no es tan real. Y que entonces uno puede ser mucho más que sí mismo. ¿Por qué? Vale. Porque cuando uno hace una historia para cine, para televisión, hace una novela, lo que sea, crea un universo. Y en cambio en videojuegos creamos multiversos. ¿Por qué? Porque cada vez que un jugador inicia una partida, está creando una dimensión paralela de ese mundo que hemos creado. Cada vez que se muere, se acaba esa dimensión paralela. Y cada vez que vuelve atrás, se abre otra diferente. Entonces, se va ramificando la historia de muchísimas maneras y lo que es verdadero en una es mentira en otra. Eso es porque vivimos en un mundo absolutamente relativista. Lo dijo un buen amigo de todos nosotros, que es el ex papa Benedicto XVI, diciendo que estábamos bajo la tiranía del relativismo absoluto, con lo cual nada era verdad y todo era mentira. Eso a él le molestaba mucho, porque ya hay gente que dice, pues a lo mejor es que Dios existe o no existe, depende de cada uno. A nosotros no tendría por qué molestarnos, sobre todo si hacemos videojuegos, porque tenemos que jugar con todo eso relativo, con lo que es y con lo que no es a la vez. ¿Quién manda en un videojuego? Cuando hacemos la historia de un videojuego. Yo todo lo estoy pensando desde el punto de vista de quien escribe, por decirlo así, un videojuego, quien crea la parte narrativa. ¿Manda el guionista, como en el cine, o manda el jugador? Pues manda el jugador, pero no porque pueda jugar. No porque él sea el protagonista de la historia, que es lo que la gente cree que sucede en los videojuegos. Lo importante del videojuego no es que tú seas el protagonista, sino que eres el creador. O sea, tú eres el que crea realmente la historia cuando juegas. Y el guionista, si lo hay, es alguien que simplemente ha ayudado a crear un marco en el que tú vas a poder crear tu propia historia. Estábamos hablando antes, quien hablaba de... el chico... no, sí, está ahí detrás. De Stanley Parable. Un juego que te habla de hacer una cosa u otra. Pero también ha hablado Luca de un juego en el que lo único que puedes hacer es matar o no matar. O sea, la diferencia no es tanto en que tenemos que darle muchas opciones al jugador. Con que le demos 2 ya es suficiente. Y son hacer algo que le proponemos o no hacerlo, rebelarse contra ello. Eso quiere decir que siempre va a haber un mínimo de 2 mundos que luego se van a ramificar y ramificar y ramificar y ramificar. Y pasa algo en videojuegos que no pasaba nunca en toda la historia de la humanidad prácticamente. Cuando alguien se ponía a escribir algo, tenía que buscar la mejor manera de contarlo. Lo que los franceses llaman le mot juste, que es encontrar cómo será mejor mi argumento. ¿Acaba que se muere? ¿Acaba que no se muere? Yo solo voy a... Cuando hago cine, cuando hago una novela, cuando cuento un cuento, solo puede haber una opción. Solo puede haber una frase. ¿Cuál es la mejor frase que puede decir mi protagonista en este momento? Pues, pero en videojuegos no. Si yo estoy en una aventura gráfica, no es lo mismo... Bueno, en una novela, que un personaje quiera coger algo del suelo y diga, ay, voy a coger esto tan interesante, o no quiero cogerlo. En videojuegos vamos a tener que escribir 20, 30, 40, 50 frases iguales. No quiero coger eso, no veo por qué tendría que coger eso en este momento, no, me parece una tontería, no, ni hablar, eso es imposible. Hay 100.000 versiones y eso es algo que tenemos que tener muy claro cuando estamos jugando, cuando estamos creando el videojuego, que es dar todas esas opciones, no solo en las que puede elegir el jugador, pero también en otras que ni siquiera va a poder elegir, pero tenemos que darle muchas opciones porque como son mundos infinitos,
para que no se haga repetitivo, tendremos que buscar no la mejor solución, sino las muchas posibles mejores. Bien, estamos en un Playlab de relatos y videojuegos, y aquí viene un tío que se supone que es guionista y que dice que los videojuegos no necesitan guión. Sí, no lo necesitan. Pero no porque ya funcione, no porque los videojuegos no necesiten un guión, sino porque realmente... ¡Opa! Esto se embala. Ya tienen un guión. El mejor guión de videojuego al que he jugado nunca es al de Tetris. Y la historia es que un día yo estaba jugando a Tetris en una recreativa de un bar y gané a todos mis compañeros. Yo fui el que hizo la puntuación más alta. Eso es una historia. Y esa es una historia que se crea el propio jugador mientras juega. Una historia magnífica. Crear una hermandad de 3000 frikis en World of Warcraft y controlarlos a todos. O sea, y crear nuevos amigos. Yo jugué a World of Warcraft, jugué 2 semanas, me pareció aburrido, y cuando iba a dejarlo, de repente encontré a 3 tipos que jugaban juntos por Skype. Y luego se acercó una chica y nos convertimos en 5 personas que quedaban por las tardes a jugar a World of Warcraft mientras nos contábamos nuestras historias. ¿Cómo te ha ido hoy en el trabajo? Y ahora, la semana que viene, me voy a Bilbao, a un festival de videojuegos, y me quedo a dormir en casa de uno de ellos que está saliendo con la chica, que venía de Venezuela. Se hizo todo el camino de Bilbao. Se han creado ahí un montón de historias gracias al videojuego en el que el guionista prácticamente no ha hecho nada, solo ha puesto el marco y ha definido los límites de lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y han sido los propios jugadores los que han generado esas historias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el videojuego tenemos 2 historias, 2 narrativas a la vez. Una que sería la inherente, que es la que se crea mientras juegas. O sea, la que creas, por el simple hecho de estar jugando, tú ya estás creando una historia. Cuando tú juegas un partido de fútbol con tus amigos, estás creando una historia. Y es la historia de quién gana, quién pierde, quién se enfada con quién, si la pelota se ha subido al tejado, si... Todo eso ya son historias de por sí. Y esa es la historia más importante que tiene un videojuego. Y luego es necesaria, además que no la podemos quitar. Y esa se crea sobre todo 50% entre los jugadores y el diseñador del juego, o la diseñadora del juego. Quien hace el diseño del juego no es quien dibuja, o sea, es quien diseña las mecánicas, las reglas del juego, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Darky, puedes pulsar bolas de pelo o no puedes pulsarlas, puedes saltar o no puedes saltar. Con las sombras creamos cosas físicas o no. Todo eso es lo que va a permitir que los jugadores se hagan su propia historia. Y luego hay otra narrativa que podemos poner o no poner, que es una narrativa mucho más accidental, prescindible, que es ya la que crea el guión junto con el propio jugador. O sea, el guión propondrá unas vías narrativas que los jugadores podrán seguir o no. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo conviven esas 2 narrativas es GTA. En GTA tú puedes pasar de las historias y dedicarte simplemente a crear tus propias historias, porque el juego te permite matar viejas, que es muy divertido, robar coches, entrar en guerra contra los haitianos o simplemente escuchar música en la radio de un coche robado. Ahí te vas creando tú tus propias historias y tú te las montas como quieres y realmente no te está proponiendo ninguna historia propia el videojuego. Eres tú quien la hace. Y luego hay otra historia que mucho más parecida a lo que son las narraciones tradicionales, que es la que tiene un guión, la que viene más o menos guionizada. Aunque tú puedas cambiar muchas cosas dentro de eso, ya viene. Entonces esa es la que podemos aportar los guionistas. Y con el jugador pues podemos montar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si el 50% de la historia lo hacen el jugador y los diseñadores, y el otro 50% el guión y los jugadores, el guión y las mecánicas de juego tienen que ir juntas. No podemos decir, tengo una idea muy buena para un videojuego. Mira, es un tipo que, yo qué sé, pues, secuestran a su chica y va a rescatarla y no sé qué. No, eso no es un videojuego. Eso es una película. Entonces, lo que tenemos que pensar es, y la va a rescatar saltando en plataformas, usando sus poderes de teletransportación y tal. Eso ya es un juego. Eso ya es un juego.
una de las cosas más importantes a la hora de diseñar la mecánica del juego son las recompensas y los castigos que se dan a los jugadores. Por ejemplo, sí, cada vez que te matan tienes que volver a iniciar nivel. Castigo. Si consigues todas las monedas, no solo te llevarás un logro, sino que vas a desbloquear un mundo perdido. Recompensa. Entonces, esas recompensas y esos castigos crean unos sistemas de valores morales, prácticamente, dentro de un juego. Por ejemplo, en DC Universe Online, ¿lo habéis jugado alguno? Es un juego es como un World of Warcraft, pero con superhéroes de DC, con Superman, con Batman y tal, y en el que tú te creas a tu propio personaje para intentar salvar el universo. Es un juego, el típico RPG, en el cual tú aceptas o no la misión que te propone alguien. Han secuestrado a mi gato y quiero recuperarlo y te voy a dar 50 monedas de oro o te voy a dar una capa especial que te va a permitir volar mucho mejor. Entonces, tú haces o no esas misiones, te dan esas recompensas, vas subiendo de nivel, con lo cual te vuelves cada vez más fuerte y tal. El sistema de valores del juego nos está diciendo que, o sea, de las mecánicas de juego, lo que nos están diciendo es que lo importante de ese mundo son el dinero, tus habilidades, o sea, si puedes volar más fuerte o menos, y el equipo que tú vas a tener. O sea, es un modelo, un sistema de valores completamente de nuestro mundo de hoy, capitalista 100%. Y en cambio, resulta que la narrativa nos está diciendo que tú eres un superhéroe que quiere salvar al mundo. No, perdón, tú eres un mercenario. Entonces, se han escindido completamente los valores que causan las mecánicas y los que causa el juego. No es que eso esté mal, de hecho en este caso está bien, porque precisamente este juego DC Universe Online lo que no quiere es que tú digas soy un mercenario, ¿no? O sea, lo que quiere es que tú te sientas un superhéroe, lo que quieres, y para ello, como sus mecánicas de juego son completamente, digamos, capitalistas, lo que hacen es esconderlo de alguna manera gracias al guión. Entonces, ahí es algo que realmente está aportando el guión a que se pueda vender mucho mejor ese producto. Entonces, normalmente siempre tendremos que intentar que la moral, el objetivo, las motivaciones de los jugadores sean las mismas narrativamente que en cuanto a las mecánicas. Eso digamos que sería lo normal. Pero a veces sí que podemos hacer que se peguen entre ellas y ver qué sale, y ver cómo puede mejorar el juego gracias a ello. Si tenemos las mecánicas por un lado y el guión por el otro lado, y ya hemos visto que no tienen por qué ser lo mismo siempre, ¿quién se adapta a quién? Pues normalmente en el 80% de los casos, 90, 99, es el guión el que tendrá que adaptarse a las mecánicas de juego. ¿Por qué? Porque es un juego. Entonces, como lo más importante es el juego y las reglas del juego, la narrativa, la parte, digamos, narrativa del guión, lo que tiene que intentar es adaptarse. Eso no siempre sucederá. No sé si habéis jugado a The Walking Dead, que es un videojuego que es prácticamente una película interactiva y en el que las mecánicas de juego están completamente supeditadas al guión. Perfecto, eso también funciona. Pero es la excepción. O sea, podemos usar de esas excepciones todo lo que queramos, pero tenemos que tener claro de que primero miremos a la otra y si ya no nos funciona, vamos a por esta. Yo, por ejemplo, he hecho muchas aventuras gráficas y en la aventura gráfica lo que manda es el guión, normalmente. Con lo cual, las mecánicas eran casi secundarias. Y ahora hace poco he participado en un juego de zombies, un shooter en el que tú simplemente matas zombies y ya, no hay absolutamente nada de historia, pero los desarrolladores querían meterle algo de historia, querían que hubiese historias. Y entonces se les ocurrió que cuando tú matas a los zombies van cayendo trozos de historia, de microrelatos, que cuando tienes 10 de ellos se desbloquea ese microrelato y puedes leer una historia ambientada en ese mundo, pero que no tiene nada que ver ni con los personajes que tú controlas ni nada. O sea, y hay hasta poesía zombie metida por ahí, o sea, cosas muy raras y que realmente ahora resulta que los jugadores lo están valorando. Si hubiésemos intentado meter la parte narrativa obligando a los jugadores a que pasasen por esa parte narrativa, pues a lo mejor muchos jugadores que lo único que quieren es matar zombies nos hubiesen dicho que no. Y no lo hubiesen jugado. En cambio, no les hemos obligado, solo está allá. Si quieres lo lees, si no quieres no. Y lo están disfrutando, están acercándose a un tipo de narrativa que nunca se hubiesen... Entonces, no tenemos que intentar meter siempre la narrativa con calzador. O sea, no. A lo mejor es mejor ni siquiera meterla, o meterla de una manera muy humilde para que, volvamos, los jugadores se creen su propia narrativa sin que les molestemos. Vale. Entonces, ¿qué es lo más importante de un videojuego?
Pues en todos los sitios en los que se habla de videojuegos en este país, o por lo menos en los que yo he estado, dicen que son las mecánicas de juego, esas reglas de juego. Como yo soy guionista, cabría pensar que para mí, no, que son la historia, los diálogos y los personajes, pero creo que tampoco es eso. Lo más importante es el jugador. Lo más importante en todo momento, que no tenemos que olvidarnos, cuando queremos crear la historia para un videojuego o la forma de narrar para un videojuego, siempre es pensar en el jugador. ¿Por qué? Porque va a ser el que acabe creándola. Y lo que tenemos que hacer es crearle emociones. Y eso, ahí es donde los videojuegos aportan. O sea, normalmente siempre se han creado emociones en la narrativa haciendo que uno se identifique con un personaje. A este personaje le pasan según qué cosas y sufre o se alegra y tal, y entonces tú consigues empatizar con ese personaje y sentir como él. En los videojuegos no es necesario eso, ya veremos. Estas son, por ejemplo, las 8 emociones típicas de las que hablan los psicólogos. Hasta ahora, los videojuegos prácticamente solo han usado 3 de ellas. Perdón, la parte narrativa de los videojuegos, la narrativa accidental que queremos los guionistas, que son la cólera, básicamente cuando nos pegamos con otros personajes va de ahí, el miedo, en todos los survival horrors, los Resident Evil y tal, y la alegría, que son todos los juegos humorísticos. El resto de las emociones humanas prácticamente no se han tocado en la narrativa accidental de los videojuegos. ¿Por qué? Vamos a intentarlo, ¿no? Creo que hay muchísimo terreno ahí para que aprendamos a hacer cosas nuevas. Pero de todas maneras, el jugador, sin nuestra ayuda y sin que nosotros hayamos metido el guión, sí ha sufrido todo eso. Quizás amor no tanto, no sé que alguien se haya enamorado de algún personaje de videojuego, pero las mecánicas de juego sí que nos hacen sentir vergüenza, nos hacen sentir aversión, nos hacen sorpresa. O sea, ¿quién no ha soltado el mando de repente mientras jugaba? Y no de miedo, sino de sorpresa. Nos hacen sentir tristeza cuando de repente no conseguimos jugar. O sea, las narrativas inherentes del juego, de las mecánicas, llevan muchísima ventaja a las narrativas, digamos, accidentales a las que ponemos los guionistas. O sea, que tenemos muchísimo que aprender todavía del diseño de juegos y eso. Y luego también podemos crear lo que se llaman las emociones secundarias. Por ejemplo, con vergüenza y aversión podemos crear sentimiento de culpabilidad en el jugador, que es algo que ya están haciendo algunos juegos. No sé si habéis jugado a... No sé si me oyen en algún sitio. No sé si habéis jugado a Heavy Rain. Dentro de que es un juego prácticamente también que desplaza al jugador como jugador y casi lo convierte en un espectador. Tiene algunos momentos de interacción muy interesantes en los que consigue crearte emociones que muy pocas veces se han visto en un videojuego. Empieza con que tú estás en un supermercado con tu hijo se suelta de tu mano, está lleno de gente y empieza a irse hacia la salida. Entonces tú tienes, sin ningún arma más que moverte, tienes que intentar pasar entre la gente para que tu hijo no se aleje y llegar hasta él. Entonces, no lo consigues. Bueno, es el prólogo, o sea, que no se estoy destrozando nada. Y a tu hijo lo mata un coche. Y eso a ti te crea una culpabilidad, porque tú lo has intentado. Obviamente, te está engañando el juego. No había manera de salvar al niño. O sea, es culpa del juego que se haya muerto el niño, no culpa tuya. Pero sí te crea un cierto sentimiento de culpabilidad que hace que ya afrontes el resto del juego de otra manera. En World of Warcraft, vuelvo a él, cuando sacaron la expansión del ¿cómo se llamaba? Del rey exánime, el de las nieves y tal, crearon una raza que eran los Caballeros de la Muerte, que eran héroes a los que había matado el rey exánime y que les había devuelto la vida, casi como si fuesen zombies inteligentes, y los estaba educando para que sirviesen al mal. Y entonces tú tenías que pasar 20 o 30 misiones haciendo lo que te decía el malo. Tenías que asustar a niños, tenías que, incluso en un momento, matar a alguien, entonces, matar a un inocente. Un inocente al que cuando ibas a matar te decía, no te acuerdas de mí, pero si jugábamos juntos en los bosques de Elwyn, no sé qué. Entonces, pero tú para progresar tenías que matar a tu amigo. Y sabías que lo tenías que hacer, porque como ya sabías que al final te ibas a convertir en bueno, porque sabías que iba a acabar de esa manera el juego, lo hacías. Y matabas a tu mejor amigo. Cuando conseguías por fin salir de todo, librarte del rey exánime, escaparte de él y decir, ahora quiero irme con los buenos, te hacían rendir pleitesía al rey de tu facción. Era una ciudad desierta en la que tú pasabas con
iban apareciendo tomates por los lados, la gente te insultaba, asesino y tal. Te hacía sentir de una manera que a mí eso no me lo puede hacer sentir en ninguna película. Porque era a mí al que le estaban diciendo eso, no a un personaje con el que yo me identificaba. ¿Por qué no intentamos que la gente sienta celos también? Ya las mecánicas de juego lo han conseguido. Y encima, los que lo han conseguido son algunos de los juegos más abyectos que podamos pensar, que son los free to play. ¿Cómo? Ese tío tiene una capa más grande que la mía. Eso es lo que ha cambiado cómo se diseñan videojuegos en la actualidad a ese modelo que hablábamos ayer con Luca, que no nos gusta demasiado, que son las microtransacciones, y el que para poder seguir jugando, en lo que más dinero se gana la gente es en parecer más guapo que el otro, más grande, más fuerte, en parecerlo, no en serlo, que eso es algo cojonante. ¿Por qué no intentamos también, desde el punto de vista narrativo, crear emociones positivas con esto? Otra cosa también muy importante. Entre el diseño y el guión del juego y el jugador hay una cosa que es el azar. Y que tenemos que tenerla constante todo el rato. Nada va a salir como queremos, porque va a haber un bug. Porque el jugador en ese momento se va a despistar. Eso en principio no pasa en el otro tipo de narrativas, pero aquí sí. El propio jugador es una función random. O sea, sí, aporta esa aleatoriedad que está presente en casi todos los juegos. Entonces, no son los dados los que nos marcan el azar aquí, es el propio jugador con su estado de ánimo de ese día. La dificultad de un puzzle, de un nivel, no es la misma un día que te levantas, que te acabas de levantar y estás medio dormido y casi no ves, que otro día que, yo qué sé, que te acabas de tomar 3 Red Bulls. O un día no vas a afrontar de la misma manera el juego. Pasa lo mismo con una película, entonces tú la ves de otra manera, pero no vas a poder cambiar lo que sucede. No vas a quedarte en el mismo nivel rato y rato y rato y rato porque no consigues avanzar, porque no consigues concentrarte, y eso va a hacer que tu experiencia de juego cambie y que la historia de ese juego cambie también. No es lo mismo si un día yo me siento muy echado para adelante y lo que me dicen, como decíamos de Stanley Parable, cruza esa puerta. Pues no es lo mismo que yo ese día que estoy muy, muy fuerte, vaya a toda velocidad, cruce la puerta rápido y sin pensar casi en lo que hay detrás, que si ese día estoy muy hecho polvo o estoy con miedo y tal, y voy a la puerta, miro a ver si hay alguien, si no hay alguien porque tengo miedo. Eso está creando un personaje. Y el personaje ya es diferente. Un personaje es muy echado para adelante y el otro no. Ahí ningún guionista ha creado al personaje, se lo ha creado el propio jugador. Pero nosotros le hemos dado la posibilidad de crearse ese personaje. Y tenemos que tener en cuenta, pues eso, que sus estados de ánimo pueden ser diferentes, y eso es algo que tenemos que meter en el mundo del azar. A ver cómo se lo monta. Bueno, obviamente, pues lo del azar también. Bueno, esto es una tontería que puse aquí para contar cómo llegué yo a los videojuegos, que fue absolutamente por azar, pero eso también lo podemos contar si nos emborrachamos un día juntos o algo así. Me servía, o sea, yo vengo realmente de haber estudiado cine y todo eso, entonces quería hacer un poco esa traslación. Yo he llegado al videojuego desde el cine, y realmente la mayor parte de la gente que ha trabajado en el videojuego durante mucho tiempo venía del cine. Y eso ha sido bueno y ha sido malo. Ha sido bueno porque hemos utilizado todas esas herramientas del cine que van muy bien para contar historias, pero a la vez han mermado las posibilidades del videojuego porque solo pensábamos en el cine. Y entonces la gente estaba para contar una buena historia hay que hacer unas buenas cinemáticas. Y cada vez los desarrolladores se están dando cuenta de que no, de que hay muchas otras maneras de contar. Podemos usar eso. Todas las herramientas del cine los podemos usar. Todas, absolutamente todas. Ahora ya podemos usar hasta actores de imagen. Los actores, hasta ahora los únicos actores que usaba el videojuego eran los de doblaje. Y ahora ya se están empezando a usar actores reales a los que se digitaliza. Eso es algo, bueno, me parece un cambio brutal. Pero es eso. No podemos limitarnos a ello. A usar solo las herramientas del cine, ni a que nos digan, esto en cine estaría mal, pues en videojuegos también está mal. Por ejemplo, ¿conocéis el The Secret of Monkey Island? Una aventura gráfica que está considerada como una de las mejores. Si yo ahora analizo el argumento de The Secret of Monkey Island desde el punto de vista del cine, el argumento es una porquería. Absolutamente, pero no hay por dónde cogerlo. Pero en cambio el juego funciona muy bien. ¿Por qué? Porque no es cine. Porque no necesita tener un buen argumento para funcionar. Otra cosa, junto con la historia del argumento,
el cine se basa en personajes, bueno, y prácticamente toda la narrativa tradicional. Pero es que un videojuego puede no tener personajes. No sé si habéis visto una película que se llama Adaptation, El ladrón de orquídeas. Hay un guionista, que es el protagonista, que se pregunta todo el rato si se puede hacer una película en la que una orquídea sea la protagonista. Pero no una orquídea humanizada que siente como un ser humano, no, una orquídea que siente como siente una orquídea, que es de ninguna manera. O sea, que es, ahora polinizo, ahora me muero. Y llega a la conclusión de que eso es imposible, porque el público no se podría identificar y que por lo tanto no se pueden hacer ese tipo de historias. Pero en videojuegos sí. Tenemos un juego que se llama Flower, en el que realmente va por eso. O tenemos un juego como Pandemic, o la versión para iOS se llama Plague Incorporated, Plague Inc., en la que tú eres un virus. Un virus que se mete en los humanos y los mata. Y entonces tu objetivo es destruir la humanidad por completo. Pero ese virus no tiene ningún tipo de personalidad. Es un RPG en el que tú le vas dando puntos de talento y vas subiendo de nivel para poder adaptarse a climas fríos, por ejemplo, y matar mejor en Canadá, o puede ser más virulento o menos para que no se den cuenta los científicos, pero no hay ninguna personalidad, no hay un personaje en ningún momento. ¿Por qué? Porque el personaje es el jugador, que tiene sus propios motivos, sus objetivos, y se lo monta de su manera sin necesidad de que haya ningún tipo de personaje propuesto por el juego. Aparte del cine, podemos robar a quien queramos. Tenemos al cine, obviamente, tenemos la ficción televisiva, que va muy bien cuando queréis contar una historia, pensar mejor en formatos como 24, por ejemplo. En vez de ir a hacer historias muy largas, como se hacen en cine y que se acaban enseguida, hay que hacer historias que se vayan cerrando y se vayan abriendo, se vayan cerrando como los capítulos de una serie. Ahora The Walking Dead, por ejemplo, de Telltale, está proponiendo matar a la televisión que se hace a partir de las 6 de la tarde, que es en Estados Unidos cuando acaban de cenar. Y entonces ellos quieren suplantar a la televisión en ese sentido y van creando juegos que son capitulitos que te puedes jugar en 4 horas, que es más o menos lo que tarda un yankee desde que acaba de cenar hasta que se va a dormir. El teatro. Las aventuras gráficas, por ejemplo, siempre se ha dicho que descendían directamente del cine y que eran el tipo de juego más cinematográfico. Mentira. Son absolutamente teatrales. Las aventuras gráficas en 2D son pequeños escenarios. Tenemos una escena, es cada uno de los fondos, los personajes se ponen uno al lado del otro, bla, 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 hablan sin movimiento de cámara. Eso no es cine. En cine el diálogo es secundario y hay movimiento de cámara. Pues tenemos la prosa, pues lo que os decía, esos microrelatos que yo he metido en el juego de zombies es prosa directamente, no tiene nada que ver con el cine. No tiene que ver, desciende directamente de la novela, por decirlo así, bueno, del cuento en este caso. Dear Esther es una novela epistolar victoriana del siglo XIX interactiva y se convierte en videojuego gracias a eso. ¡Oh! ¡Hola, hola! Del marketing. El marketing está creando historias como no se han creado nunca. Porque son historias que no tienen ni principio ni fin y que pueden tener muchísimos elementos de los cuales no vas a controlar en ningún momento cuál va a ver primero tu usuario, ni cuántas de ellas va a haber. Y tiene que tener sentido de todas las maneras. ¡Wow! O sea, yo me abrumo, pienso, pero ¿cómo puedo hacer yo eso? No sé hacerlo. O sea, no. Y en cambio, el marketing, donde se supone que no quieren contar historias, sino simplemente vender productos, ya lo está haciendo. Pues podemos intentar robarles ideas. En las redes sociales pasa un poco lo mismo que con el marketing. Lo que pasa es que se lo hacen los propios usuarios, con lo cual eso está mucho más cerca del videojuego ya, porque somos los propios usuarios los que vamos a crear las historias. Hasta se pueden, de una manera un poco burda, podemos meter redes sociales en nuestro juego y que funcionen muy bien. En Madden, que es el juego de fútbol americano que más vende en Estados Unidos, metieron un Twitter. Entonces tú estás jugando, es un Twitter falso, en el que jugadores que están lesionados, la novia de un jugador, otro entrenador, un famoso Jack Nicholson que sigue a no sé qué, van tuiteando cosas acerca de lo que tú estás haciendo en esos momentos. Y además es un trabajo de guión precioso. No hay argumento, no hay ningún argumento, ¿verdad? Pero sí es un trabajo de guión precioso, porque los guionistas lo que hicieron fue estudiar, como está basado en personajes reales, estudiar cómo tuiteaban cada uno de ellos. Si ponían puntos al final, si lo hacían en mayúsculas, en minúsculas, sobre qué tipo de cosas tuiteaban, a qué horas tuiteaban. Y repitieron todo eso, porque como es un juego de simulación deportiva, querían también simular esa otra parte de cómo se crean historias
ahí dentro. Y me parece un trabajo que a mí me encantaría hacerlo, porque se tiene que aprender la telerrealidad, la telebasura. Un videojuego es mucho más parecido a Sálvame que a cualquier película. Solo hay una diferencia. Pero en principio, cuando un guionista de telerrealidad, un reality show, crea un guión, lo deja completamente abierto. Todo. Establece pautas, establece marcos, establece formas en las que pueden interactuar los tertulianos, los invitados, los concursantes, para que luego ellos desarrollen esas historias. Y el videojuego hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que en la telerrealidad se escinde. Por un lado tenemos a los tertulianos y por el otro lado tenemos a los espectadores. Y en videojuegos los unimos todos en uno. Entonces puedes estar tú ahí matándote, insultándote en World of Warcraft. Eso pasa a cada momento. En cualquier MMO eso se convierte en telerrealidad pura y dura. Manuales. Si queremos escribir para videojuegos, tenemos que saber cómo se escribe un manual. Porque los videojuegos, una película ya sabemos cómo se ve, no hay que explicar cómo hay que ver una película, pero cada videojuego es nuevo y hay que contar cómo se juega. Los mejores videojuegos muchas veces son los que no te dicen cómo hay que jugarlo. Entonces necesitan un diseño de juego absolutamente depurado, como el que decía Luca de Septiembre 12. O sea, ese no te dice lo que tienes que hacer, lo aprendes sobre la marcha, que es algo precioso. Pero, desgraciadamente, eso no es lo más fácil. Y muchas veces cuando estamos aportando una mecánica muy innovadora, es muy difícil no tener que contarle al jugador cómo tiene que jugar, en un tutorial o como sea. Narrativas de campo. Eso lo llamo a cualquier, va muy bien para la simulación, pero lo llamo a cualquier parte de la vida en la que se cree una narrativa y eso cree sensaciones. Por ejemplo, si queremos hacer un juego de helicópteros, tenemos que saber cómo se generan las historias dentro de un helicóptero. Tenemos que saber qué tipo de sensaciones tiene uno, qué historia se cuenta cuando está pilotando un helicóptero, para luego poder transportarlas allá y ayudar a que el jugador se cree sus propias historias. Y finalmente, a quien más ideas le podemos robar para que nuestro juego tenga unas narraciones espectaculares y completamente novedosas es a los juegos de toda la vida. O sea, miremos cómo se generan historias en cualquier tipo de juego. Los juegos de rol son magníficos para ello. Yo justo ahora estoy empezando a aprender cómo funcionan los juegos de rol porque no tenía ni idea de lo que eran y me doy cuenta de que el potencial para que le robemos cosas más allá de los RPGs, que no tienen nada que ver, es increíble. O sea, cómo se generan historias simplemente por la interacción entre los personajes con un mínimo marco. Pero es que también se crean jugando a la oca, jugando a indios y a vaqueros. O sea, qué historias magníficas nos hemos contado nosotros mismos mientras íbamos desarrollando las mecánicas de juego. No, pues tú no podías matarme a no ser que yo estuviese a menos de 3 metros que tú. Vale, ahí se ha creado una mecánica y se está creando una historia. Pues todo eso, como diseñadores narrativos de un videojuego, que es una palabra mucho más bonita que guionista, todo eso lo podemos hacer entre todos. Y finalmente tenemos herramientas propias, herramientas que surgen de la mezcla entre lo narrativo y lo interactivo para crear una emoción. Todavía no hay una clasificación, es decir, esto se hace así, se hace así, porque se está investigando mucho en estos momentos sobre eso y son tantas las opciones que ofrece eso que no sabemos por dónde va a salir. O sea, yo cada mes me sorprendo con un juego nuevo que había hecho algo que yo no sabía que se podía hacer. Y wow, muerto de envidia y diciendo, ¿yo por qué sigo haciéndolo de toda la vida? O sea, que hay un montón de gente que está aportando formas nuevas de contarme cosas. Eso hace que el videojuego sea la última vanguardia narrativa. El videojuego va a cambiar la forma en la que concebimos las historias. No sé cuánto se va a tardar, no lo sé, y seguramente será mucho, y tardará generaciones. Yo era optimista y pensaba que se tardaría poco, pero va a tardar mucho porque llevamos tantos milenios contando historias de la misma manera y ahora de repente tenemos la oportunidad de contarlas de otra. Va a costar muchísimo que nos cambie el chip, excepto algunos privilegiados que hay por aquí. Pero yo creo que sí que podemos conseguirlo y que una de las cosas que podemos hacer en este Play Lab es realmente intentar ver de qué manera aportamos ese poquito que podemos hacer para hacer algo que nunca se haya hecho. Solo los videojuegos nos lo pueden dar en estos momentos, creo. Pues vamos a por ello.